Hola, ¿cómo están? Siéntense, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana para presentar uno de los programas más queridos en Canal 11, que tiene que ver con literatura, pero también con charlas bien interesantes. Y bueno, déjenme presentarles quienes nos acompañan esta mañana. Por Canal 11 está Mayolo Reyes, director de Estrategia y Desarrollo de Canal 11, y Alfredo Marrón, director de producción de Canal 11. Y bueno, tenemos aquí a Mónica Lavín, conductora del programa Palabra de Autor, y Carlos Pascual, que se incorpora a esta segunda temporada, conductor, y a Claudia Hernández del Valle Arizpe, poeta. Muchas gracias, y quien es una de las entrevistadas para esta nueva temporada. Déjenme hablarles, antes de comenzar, un poquito de quiénes son nuestros conductores. Mónica Lavín ha sido ganadora de los Premios Nacional de Literatura Gilberto Owen por su libro Ruby Tuesday no ha muerto, Bellas Artes de Narrativa Colima por Café Cortado e Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por su obra Yo la Peor, que aborda la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Carlos Pascual, por su parte, es escritor, guionista y director de escena. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2001 y en 2010 se hizo acreedor del Premio Grijalbo de Novela por La Insurgente, novela histórica sobre Elona Vicario. Y bueno, le paso la palabra a Mayolo Reyes para que nos hable un poco del programa y nos presente el demo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Tal como ya lo adelantó Eugenia, es un gran honor para nosotros presentar esta serie que en nuestra segunda temporada incluye a Carlos Pascual como presentador, para incluso animar un poco más la plática con nuestros autores, que ya habíamos platicado, que son innumerables de la literatura mexicana, pero que bueno, en este caso solamente son 13. Creo que esta incorporación es muy importante y creo que con un demo podemos ver exactamente la dinámica que planteamos para esta segunda temporada. Qué bueno que nos acompañen, nos da muchísimo gusto, Carlos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una cita más con Palabra de Autor. Entre el libro y el autor existe algo más que una historia. Logras atrapar el espíritu de esa historia que quieres contar y que la quieres contar desde que sucedió. De lo que te da la historia, puedes imaginar. Existe pasión. Y cuando terminé de escribir ese capítulo tenía yo las lágrimas hasta las mejillas. Inspiración. Que es el mismo espíritu utópico que, por cierto, sientes cuando te enamoras y te ilusionas. Entrega. Yo para mis libros siempre investigo y entonces con toda esa información, ¿desde qué punto de vista voy a contar y cómo voy a ordenar mi material? Canal 11 presenta Palabra de Autor, un programa donde reconocidos escritores mexicanos nos cuentan acerca de su trayectoria. Yo creo que la novela nunca ha sido pura y cuando ha sido pura ha sido el peor momento de la expresión novelística. Sus influencias. Muy pesada la carga de decir que eres un heredero directo de Rulfo y de Revueltas. Ya. Y todo lo que hay detrás de sus obras. Cumplir el deseo, eso no existe, es parte de la concepción equivocada que yo creo. Bajo la conducción de Mónica Lavín y Carlos Pascual. Pero aparte nos cuentas algo que muy poco sabemos. Siempre de ir más allá, aunque uno no sabe si lo va a conseguir. Palabra de Autor, segunda temporada. Todos los sábados 21 a 30 horas, a partir del 28 de marzo. Canal 11. Bueno, entonces ahora sí le dejamos la palabra a Mónica Lavín, quien nos habla de esta segunda temporada. Muchísimas gracias. Gracias, en el Canal 11 yo me siento en casa, desde luego. Gracias a Claudia por acompañarnos en el lanzamiento de esta temporada. A mí me da muchísimo gusto estrenar esta nueva palabra de autor, este nuevo momento con la complicidad de Carlos Pascual, que hace que la conversación se sienta como una verdadera conversación de sobremesa. Nos sentimos muy a gusto y desde luego quiero agradecer a nuestros productores, a Mónica Corso,
a Yolanda por ese trabajo esmeradísimo, ese trabajo que se hace en grupo y que yo ahorita me emocioné cuando vi el demo porque se ven unos minutos, pero son varios meses, todo lo que hay detrás de lectura, investigación, conseguir al autor, llegar a la cita, lograr la conversación y después ver además en este espléndido escenario que fue el antiguo colegio de San Ildefonso, a veces de día, a veces de noche, a veces de tarde, a veces esquivando cohetes si tocaba un día, ¿no?, festivo, a veces esquivando el viento, la lluvia, pero ahí está Canal 11 para extender lo que yo creo que es fundamental, que es la conversación sobre los libros con nuestros autores mexicanos. La literatura no tiene mucho glamour, tiene que hacerse de lectores, yo creo que a través de un medio valiosísimo como es la televisión, sobre todo la televisión pública y desde luego a través de la conversación. Y esto es lo que ha sido Palabra de Autor desde su primera temporada y en esta segunda temporada, con el mismo espíritu de tener, como ustedes vieron, escritores de diferentes generaciones, de estilos muy diversos, para que nos develen sus secretos, sus preocupaciones, sus trayectorias, en una media hora que esperamos que sea briosa, contagiadora del gusto por la lectura. Y tuvimos la suerte, por ejemplo, de que Álvaro Enrique, que se acababa de ganar el premio Elena Poniatowska, estuviera en esos días en el Distrito Federal, porque era la Feria del Zócalo, dado que él vive en Nueva York. Casualidades de ese tipo logramos. Es curioso, si estos programas no existieran, nos iría pasando lo que ya sentimos en esta segunda temporada. Queríamos que Vicente Leñero fuera parte de los entrevistados y ya no pudimos entrevistarlo. Creo que hay que estar muy atentos para que la voz de nuestros autores esté presente y haga este eco necesario para lectores de todas las generaciones. Poetas como Claudia Hernández de Valle Arizpe, escritores que han combinado la novela con el ensayo, de cepa cuentística como Eduardo Antonio Parra, y yo me siento muy afortunada de poder estar en esa conversación. Muchísimas gracias. Carlos, por favor. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Lo mismo, los agradecimientos nunca estarán de más. Un agradecimiento muy grande a Canal 11, también siempre la he considerado mi casa. Ya en este largo devenir de 30 años de trabajo que estoy cumpliendo este año, pues hace como 15 o 20 que venía yo a cantar aquí, a un poco más, con Doris y Joaquín Cordero, claro, salía yo cantando ahí boleros, pero bueno, y ahora estoy con la invitación muy hermosa de conducir este programa junto, no solamente a una ya amiga, sino a una escritora que he admirado a lo largo de mucho tiempo, que es Mónica Lavín. Mónica Lavín en una ocasión estaba haciendo la primera temporada y me dijo, Carlos, si hay una segunda temporada, me gustaría invitarte a entrevistarte. Así que cuando me llamaron de aquí de Canal 11, oye, ¿sabes que hay un programa con Mónica Lavín, Palabra de Autor? Dije, qué padre, ya me invitaron a hacerme una entrevista por mi último libro, y no, era para conducir, así es que eso me llenó de alegría, me llenó de una gran sorpresa. Y me encontré con nuestros queridos productores, Mónica Corso, Yolanda, a quienes agradecemos siempre sus atenciones, su disposición, su cariño, a toda la gente del equipo y naturalmente a la gente de Canal 11, querido Mayolo, querido señor Barrón. Y bueno, pues es como bien dice Mónica, quienes nos dedicamos no solamente a la escritura como tal, sino también a los medios y al trabajo cotidiano. De repente enfrentarme, y ya hablo ya personalmente, enfrentarme a una plática tete a tete con autores que he admirado durante muchísimos años, un Gonzalo Celorio, un Ignacio Solares, que yo les empezaba a hablar de usted y llegaba Mónica Corso y me decía, háblales de tú, porque si no, no se hace una distancia. Yo decía, pero ¿cómo voy a tutear a Solares? Espérame tantito. Entonces le decía, maestro, me da muchísima pena, pero me exigen que le hable de tú. Pues háblame de tú. Entonces, bueno, el programa los tuteaba, pero ya después terminando les decía, muchas gracias, maestro, que le vaya muy bien. Lo mismo con Beatriz Espejo, con Silvia Molina. Encontrarnos con la manera
en que estos grandes escritores escriben y ejercen su oficio, es maravilloso, porque finalmente esto no es más que un oficio. Podemos hablar de muchísimas técnicas, de muchísimas corrientes, de ideologías y todo, pero esto es de sentarse frente a una máquina, sentarse, ustedes lo saben muy bien como periodistas, y trabajar. Y no hay de otra, no hay inspiraciones, no hay musas, no hay nada de eso, es trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, de repente poder desentrañar con estos autores la manera en que trabajan y compararlo, porque el otro día platicábamos con Mónica para la sesión de fotos esa, donde salimos guapísimos. Ahí está, mira. Estábamos platicando de esto y Mónica dijo una frase que no se me va a olvidar nunca. En realidad, Carlos, hemos podido sostener conversaciones privilegiadas. Y eso es una maravilla porque como escritores que somos también, de repente hablar con personalidades como la maestra Hernández de Valle Arizpe, que nos diga, pues yo escribo así, y uno que siempre siente que lo haces mal, dices, escribe igual que yo, o hace lo mismo que yo, o sigue el mismo parámetro, o tiene la misma rutina o el mismo ritual para escribir, es muy, muy esclarecedor. Y de repente dices, hombre, pues hago lo mismo que Álvaro Enrique, pues a ver cuándo me saco el Elena Portosca. En fin, que ha sido una experiencia única, es una experiencia muy divertida, muy, muy divertida, acercarse a los escritores con este aire de novedad, no de admiración ni de seriedad, sino de, a ver, platícame cómo le haces, de dónde salieron las 3 lindas cubanas, de dónde salió la familia que vino del norte, de dónde salieron todas estas obras que ya son clásicos en nuestra literatura. Es fantástico y sí estoy de acuerdo con Mónica, son conversaciones privilegiadas y yo estoy una vez más y siempre llegaré a la misma palabra, agradecimiento. Estoy muy agradecido de que se me haya invitado, de que Mónica me haya aceptado tan gentil, tan generosa, tan amorosamente como co-conductor de un programa que originó ella y pues aquí estamos esperando que esto siga, esperando con muchas ansias el resultado de la transmisión de la segunda temporada. Y pues estoy a sus órdenes y no puedo dejar de agradecer naturalmente a Claudia que nos hayas acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Y gracias. Claudia, ¿por qué no nos platicas cómo fue tu experiencia en esta grabación, en este programa? Buenos días, la verdad es que es un gusto estar aquí. Cuando yo vi las primeras entrevistas de la primera temporada, no vi todos los programas, vi algunos, dije, ojalá y esto siga, porque me parece que este tipo de programas son unas joyitas, realmente son excepcionales en medio de la programación bastante mala, que es la que domina en la televisión. Cuando uno de pronto ve a una persona inteligente, sensible, espontánea, ahora los dos, Carlos y Mónica, que tienen estas cualidades de no ser solemnes, de saber entrevistar, de tener conocimiento de causa, de haber leído al escritor al que están entrevistando, y que logran que también el escritor esté contento, relajado, que se muestre como es, en fin. Uno se queda viendo el programa. Entonces, inclusive me ha pasado a mí y a otros colegas y amigos que me dicen, vi el programa de Ana García Bergua o el de Elena Poniatowska ya 2 veces o 3 veces porque los han repetido. Me ha pasado, de verdad, son excepcionales. Entonces, yo cuando vi estos programas de la primera temporada, dije, ojalá de verdad que haya una segunda temporada, ojalá y haya una tercera. Y cuando me invitaron me dio muchísimo gusto porque yo sabía a lo que iba, sabía que iba a una entrevista con personas espléndidas que saben lo que están haciendo y que además lo hacen con gusto y que lo hacen con simpatía y con gracia y que lo hacen muy bien. Entonces fue una experiencia muy, muy agradable. También me impuso mucho el lugar, el hecho de estar en San Ildefonso, sí es impresionante, ¿no? Para alguien que escribe poesía,
Imagínate, o sea, el hecho de que ahí estudió Octavio Paz, toda la gente que ha pasado por ahí, que fueron estudiantes ahí, que han escrito sobre ese lugar. Uno de los más bellos poemas de Octavio Paz, obviamente, es el Nocturno de San Ildefonso. Entonces… Perdón que haga una pausa, Claudia, Sí. así les hago a los invitados. Esto que estás diciendo, ¿qué tal lo que nos dijo Ruy Sánchez? ¿No? Fue extraordinario. Estábamos grabando con Ruy Sánchez, estábamos hablando de Octavio Paz. Ustedes saben que la primera revista literaria que el chavito Octavio Paz publicó se llamaba El Balcón, El Barandal, y estábamos ahí grabando y nos dice Ruy Sánchez, ven ese barandal, el que estaba aquí enfrente de nosotros. Ese es el barandal donde se sentaba Octavio Paz con sus amigos y de ahí sale, bueno, casi llorábamos, ¿no? Sí, es extraordinario. Claro, y la relación de Octavio Paz con Efraín Huerta, en fin, son anécdotas memorables todas. Entonces, el hecho de que Canal 11 también haga esto, el escenario es muy importante en este tipo de programas, ¿no? Que también en la primera temporada fueron lugares extraordinarios. Mónica, creo que estaba la Casa Estudio Luis Barragán, en fin, esta selección de lugares emblemáticos, maravillosos que tienen que ver con nuestro patrimonio, pues también contribuye a que se le dé no solemnidad, sino importancia al asunto, ¿no? Todo creo que está muy bien cuidado. En fin, me parece de veras, a mí yo me sentí muy halagada, muy contenta. Lo que dijo Mónica es importante, es un programa inclusivo. Quizá yo soy de las más jóvenes, a los poetas también nos entrevistan menos, porque obviamente los novelistas son más leídos, los cuentistas un poco menos, deberíamos todos ser leídos por igual, pero el hecho de que también invite a poetas como a Hernán Bravo Varela, en la temporada pasada o a mí en esta temporada, me hace sentir reconciliada, reconfortada, contenta, porque finalmente siempre estamos ponderando a nuestros poetas, siempre estamos diciendo que estamos orgullosísimos de nuestros poetas, ya que murieron, ya que los entronizamos, ya que les ponemos nombres a las calles, ¿no? Pero… Y sí leemos a nuestros poetas. Entonces, Mónica también y Carlos tienen esta conciencia de que no hay que desdeñar géneros ni tampoco edades, ¿no? Y eso me parece también muy bonito y muy digno de destacar. Y yo, en lo personal, lo agradezco muchísimo. Así que ojalá y sigan los programas, porque vale la pena verlos. Yo también me emocioné viendo el demo. Muchísimas gracias. Mayolo, ¿nos querías comentar algo más? Sí, nada más quería aclarar que, a diferencia de la primera temporada, estas entrevistas ahora son un poquito más cortas, son de media hora, lo cual igual y permite condensar un poco más la plática, hacerla un poco, tal vez hasta un poco más íntima de repente, ¿no? De sacar lo esencial. Y sí es importante que a final de cuentas hay una variedad de la literatura mexicana presente en los programas, en la serie, en las dos. Y también que, obviamente, uno de los objetivos es difundir la literatura mexicana, promover la lectura a partir de conocer a los autores, que es muy importante y creo que se logra bastante bien con esta serie. Precisamente hablando de la poesía y como un género que de repente es desdeñado, cuando uno ve el programa, dice, bueno, quiero correr a leer estos libros, creo que es muy, muy importante, quiero leer su obra, quiero entender la inspiración. Y también es importante que para las nuevas generaciones, que muchas veces no están tan presentes o pendientes de los horarios televisivos, van a estar disponibles los programas también a través de nuestra página de internet, en nuestro sitio de YouTube, para que igual los puedan consultar, aparte de que se van a repetir. Eso es importante también mencionarlo. Yo quería decir algo más. Por ejemplo, en esta diversidad que comentaba Claudia, entrevistamos a Bev, ¿no? Bev, que es sobre todo un autor de novela gráfica, ¿no? La novela gráfica como un género que también queremos que incluso enganche con los jóvenes. Es impresionante cómo incluso los lectores conocen a muy pocos autores mexicanos. Y yo creo que hacer ese puente es absolutamente necesario. A mí me daba mucho gusto cuando acabamos las grabaciones y alguien del equipo se acercaba y decía, se me antoja leer a fulano, ¿no? Por haber estado en la conversación, y yo decía, pues ya está hecho algo ahí que nos llena de satisfacción. Sí, yo creo que es la mayor aportación. Alfredo, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, que todo es como un círculo, ¿no?
afortunadamente en el canal tenemos esta parte de la visión como muy clara, que es ser una televisión que le deje algo siempre a nuestros televidentes. ¿A qué voy? Desde que estamos en 11 Niños, en Central 11, estamos buscando la manera de acercar la literatura a nuestros televidentes, ¿no? Qué mejor manera con un proyecto como este, donde podamos ver a los nuevos autores o autores consagrados contándonos su acercamiento a la literatura, sus experiencias, su manera de vivir, cómo huelen, cómo respiran, cómo escriben, ¿no? Con estos dos estupendos comentaristas que aparte son muy de casa. Con Mónica desarrollamos algunas cosas, con Carlos estamos haciendo, bueno, ya terminamos una serie que es Leona Vicario, que pronto estrenaremos, ¿no? Entonces es como muy padre irle dando la vuelta con gente tan cercana, gente tan querida que le aporta mucho al canal y que le aporta mucho a nuestros televidentes. Y nada más decirles que, bueno, de estas mismas entrevistas, por ejemplo, uno nunca sabe si en el testimonio del canal puedan surgir cosas para que más adelante se hagan documentales, ¿no? Porque, por ejemplo, gracias al acervo que tenemos, hemos podido recuperar memoria histórica. Aquí también está nuestro productor delegado, que es Alfonso Hurtado, donde hemos podido hacer documentales sobre Sergio Pitol, sobre Octavio Paz, sobre ahora estamos preparando uno sobre Carlos Monsiváis, que si no estuviera esta memoria histórica del canal, que es tan importante, gracias a este tipo de pláticas, ¿no?, a veces no podríamos retroalimentar un documental de esta manera, ¿no? Entonces, qué mejor manera de poder entrevistar a estos autores, ¿no?, y tener, mediante una gran plática, grandes testimonios que uno nunca sabe, que a la vuelta de la esquina nos puedan ayudar a tener una memoria viva de lo que podría ser un mejor proyecto de video al acercamiento hacia las nuevas generaciones y que vean todo lo que se pudo ocurrir o que está atrás de toda su creación. Era lo que quería contar. Gracias. Mónica, Carlos, ¿quieren comentar algo más antes de pasar a preguntas y respuestas? No, estamos a sus órdenes, Mónica. Yo solo decir que también este programa se puede hacer por la disposición y confianza de los autores, ¿no? Que realmente brindan su tiempo a horas a veces inciertas, ya saben que se tiene que llegar mucho antes y que eso es importante. Y que además cuando decimos Canal 11 no tienen ninguna duda, ¿no? Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a nuestros conductores? Buen día, Luis Alcántara de Argón, México. Me parece extraordinariamente formidable este tipo de opciones, sobre todo en un país tan ávido de lectura, que básicamente estamos en una situación muy limitada. Creo que esta es una excelente promoción para las nuevas generaciones de acercarse a los autores y a temas básicos de interesantes de lectura. Mi pregunta sería, ¿por qué limitarlo a 13 episodios? O sea, ¿por qué de entrada nos dicen que van a ser nada más 3 episodios? Y segundo, a pesar de lo que decía Mayolo, ¿no es muy poco el tiempo, media hora, para ahondar en verdaderos monstruos de la literatura con simplemente el conversar sobre las últimas obras o su trayectoria? Creo yo que se llevaría un tiempo mucho más amplio, ¿no? Y segundo, ya por último, ¿qué oferta básica creen ustedes que sería importante por medio de este espacio hacia las nuevas generaciones, hacia impulsarlo? Con esto de la sobreexplotación de las redes actualmente electrónicas, la opción de libros se ha limitado mucho. Entonces, ¿cuál sería la alternativa para hacer un llamado o una oferta hacia estas nuevas generaciones para promover la lectura? Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, la tercera me gustaría que Mayolo se encargara de ella. Bueno, los 13 famosos capítulos es porque es una manera ya muy estándar de hacer televisión. Es la cuarta parte de un año. Son 13 semanas, es la cuarta parte de un año, entonces así ya se considera 13 semanas, 26 semanas, hasta completar las 52 semanas. Entonces, supongo que tiene que ver con asuntos de programación. Con respecto a la media hora, sí, en efecto, platicamos nosotros, me refiero a Mónica y a mí, que de repente
acotar a media hora podía ser difícil, pero me parece que al contrario, la brevedad nos obliga a ser mucho más contundentes, por un lado, y por otro lado, no nos podemos olvidar el medio en el que estamos trabajando, que es el medio televisivo, y el tiempo televisivo es cruel. Esa es la palabra, es cruel. La media hora está ahí claramente marcada. Entonces, preferimos acoplarnos a la contundencia que a extendernos y todo esto. Y finalmente, estamos contentos con la experiencia de que haya sido así, porque los exprimimos más rápido. Mónica y yo nos obligamos a ser más inteligentes, gracias maestra, más dinámicos con nuestros entrevistados. Con respecto a las plataformas, como no quiero hablar de lo que desconozco, no sé si Mayolo quisiera... Creo que jugamos todavía con el poder de la televisión como medio de difusión, en este caso de la literatura, y el hecho de que la televisión, bueno, al menos Canal 11 tenga varias plataformas, permite difundir la obra de autores mexicanos. En cierta forma, vamos, no estamos compitiendo, pero sí estamos difundiendo, creo que la labor de los autores. Y tal como lo mencionó Mónica, por ejemplo, Beff es un autor que es novísimo y que es como muy identificado con unas nuevas generaciones. Entonces, tal vez esto sirva como un poco de gancho también para que se acerquen a otros autores. Creo que es importante, tanto los consagrados como los nuevos, como novela, cuentistas, poetas, y creo que al utilizar todas estas plataformas, al utilizar todavía el poder que tenemos la televisión, creo que todavía podemos atraer un poco a los jóvenes. Básicamente nuestra labor es la difusión, y con un contenido interesante, media hora, dinámico, y con dos entrevistadores de la calidad de nuestros entrevistadores, que aparte también son autores, pues creo que logramos un círculo bastante interesante como para atraer a los lectores, no importa la generación o la edad. Además, yo sí creo que, por ejemplo, usar las redes para promover la existencia del programa es muy bueno, ¿no? A mí me parece que el Twitter, por ejemplo, se avisa en cascada, y de repente la gente se entera que va a salir Javier Velasco en el programa, ¿no? Y crea un interés. Creo que un autor también como Javier Velasco, que tiene sus fans con muchísimos jóvenes, se hacen unas colas en minería para que firmen libros increíbles, conecta con los que no son tan populares. En ese sentido, yo creo que la televisión es un gran aliado de esta visibilidad de los autores que no conocemos, porque ¿qué leer? ¿Cómo sabe uno qué leer? ¿De quién? ¿Qué va a tener que ver? ¿Quién sabe que Claudia Hernández de Valle Arizpe escribe sobre gastronomía, investiga, tiene un libro sensacional de ensayos sobre cocinas del mundo y sobre la experiencia gastronómica a muchos niveles, además de la poesía? ¿Quién lo va a saber? ¿No? Es muy poco conocida toda la temática, más allá de Elena Poniatowska, ¿no? Creo que hay 4 o 5 autores que todo el mundo, aunque no los haya leído, sabe quiénes son. Pero lo demás es Monsiváis, claro, Ángeles Mastretta, pero Fuentes, pero de verdad se cuentan con la mano. Y yo creo que hay que tener también creo que el programa también contribuye a identificarnos con quienes trabajan con la palabra. Nuestra identidad puede estar en los libros, nuestras dudas, nuestra emoción estética, y creo que eso se puede vislumbrar a través de las conversaciones, y que yo creo que aunque solo, por ejemplo, un joven que los sábados se va de pachanga, ¿no?, vea un programa, a lo mejor ya sabe que están en YouTube para ver el resto, y a lo mejor también los profesores en las escuelas pueden utilizar esta herramienta recomendando estas conversaciones, ¿no? Sí, en ese sentido, hablando de lo que les decía hace rato, como del círculo, a mí me da mucho gusto ver que en el reporte que nos llegó de audiencias del año pasado, del mes pasado, en redes, una de las series más vistas era Historias de Vida, y en ese sentido el episodio más visto, que era un episodio nuevo, con más de 90,000 vistas, era el episodio de Efraín Huerta, ¿no? Entonces creo que qué mejor manera de buscar con estos autores
que los jóvenes puedan estar apretando y viendo, ¿no?, algo que vieron con Mónica, ¿no?, con Carlos, y decir, quiero conocer a este autor, de qué me está hablando, cómo me puedo identificar, ¿no?, por qué quiero leerlo, y qué mejor herramienta ahora con el internet de ir haciendo como una parte cruzada, ¿no?, entre el internet, el Twitter, el Facebook, el programa de televisión y demás. Entonces creo que eso es como muy, muy importante, y nada más era como para terminar la parte de los 30 minutos. Yo creo que sí hay una entrevista muy seria, muy bien planificada por nuestros conductores, con estupendos entrevistados, ¿no?, autores. Eso nos va a dar pie a que de ahí desprendan muchas cosas, que uno de los propósitos del canal evidentemente es formar muy buenos lectores. A ver, acá tenemos otra pregunta. ¿Qué tal? Jorge Santamaría, Digital Post. Mi pregunta va dirigida no al quién, sino al cómo, para ser muy específicos. El hecho de que entrevisten autores, también escritores, dramaturgos, ustedes como autores también, puede ser que se conozcan, sin embargo, no necesariamente tienen el don de la palabra hablada, a veces solamente tienen la palabra escrita. ¿Cómo lo hicieron con los monosílabos, con la gente que solamente se expresa de forma tan corta? ¿Cómo lo manejaron esto? Me imagino que hay mucha experiencia, pero no es fácil. Como entrevistador también yo lo sé. O sea, ¿cómo hicieron con esto? Los productores los emborrachaban. No, Mónica. Cuando escogemos a los autores a los cuales vamos a invitar, pensamos también en la manera en que se comunican, si es que los conocemos. No queremos hacer una entrevista donde el resultado vaya a ser monosílabos, pero mi experiencia es que la mayoría de los escritores les gusta tanto la palabra y la conversación, que a veces basta hacer la pregunta adecuada para soltar el chorro de palabras. Y entre los dos, además, está muy bien, es como un ping-pong. Si algo pasó en la pregunta que yo hice, Carlos hace otra pregunta y entonces no tuvimos nunca ese problema, al contrario. De repente había que decir, por favor. Sí, de repente tuvimos algún autor, que obviamente no puedo decir su nombre, que iba con ánimo solemne, digamos, ¿no? Entonces, por más que le movíamos por aquí y por allá, él se mantenía en su cátedra. Entonces, bueno, eso pues lo pimponeamos mucho entre Mónica y yo, pero sí, monosílabicos no nos tocaron, debo decir que no nos tocaron. Qué horror. Okay. Sí, por favor, Janet Aguilar del Universal. Hola, Mónica. Por favor, ajustes con respecto a la primera temporada, sobre todo pensando en que se reduce el tiempo, se están ciñendo más a una obra literaria para abordar el proceso creativo de cada uno de los escritores. Sí, fíjate que decidimos el libro más reciente iba a ser pivote del libro, del programa, pero dado que precisamente queremos que no tengan fecha de caducidad, que los puedas ver dentro de 1 año y 2 años y ya a lo mejor ya publicaron más libros, nos importaba mucho la trayectoria, es decir, cómo se volvieron ellos, primero, cómo se volvieron escritores y entonces todo mundo habla de la lectura, ¿no? Nos importaba mucho tocar el tema de los lectores que los llevan a los libros y al deseo de la escritura. Luego, forma de trabajo, ¿no? Y el libro más reciente o los libros, a Javier Velasco ni modo que no le preguntemos de Diablo Guardián, ¿no? Pero también, sobre todo del más reciente y haciendo alusión a aquellas obras que de alguna manera los han marcado, les han dado un premio, les han mostrado algo. Y además cada autor te invita, por más que tengas una entrevista planificada, de repente te revela algo que no sabías que va a ser, que en ese momento empieza a ser también un tema importante de conversación, ¿no? Sí, me parece esto que estás diciendo, como a partir del último libro o de un libro muy relevante, hablando en términos de televisión o de cine, pues hacer un flashback. De ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a este libro? ¿En alguna otra pregunta? Bueno, les comentamos que los programas, una vez transmitidos, en esa misma semana suben a la red, los pueden encontrar en YouTube. En el portal de Canal 11 también pueden estar, o sea, en iTunes, o sea, tienen todas las formas de encontrarlo. Y bueno, si ya no hay más preguntas, si quieren… perdón. Yo sí. ¿Hay algún momento específico que vivieron ustedes como autores
que los haya marcado o que no hayan sabido y que dijeran, "Oh, esto de verdad vale la pena", o no lo sabía, o es algo por lo cual yo como espectador no me puedo perder ese programa? Creo que aquí es muy importante. ¿Me repites tu nombre? Jorge Santamaría. Jorge, gracias Jorge. Aquí hay una cosa muy importante, Jorge. Ni Mónica ni yo pretendemos ser expertos, ni eruditos, ni conocedores de haber leído los 27 libros del autor. Naturalmente tenemos un buen conocimiento de su obra, de su experiencia, investigamos mucho, los productores nos inundan de libros previamente, 3, 4, 5 semanas previo a que lo entrevistemos, les pedimos 4 o 5 libros, los repasamos los que no hayamos leído. Entonces no pretendemos ser los expertos, pretendemos ponernos como espectadores para decir, cuéntanos y sorpréndenos. Y entonces me parece que esa dinámica funciona muy bien, porque lo que mencionaba yo de lo del barandal, sí, efectivamente tuvimos muchísimas sorpresas, pero cuando te alejas de este rollo de, sí, eso te voy a entrevistar y lo sé todo de ti, cuando te quitas de eso, te dejas sorprender. Y entonces creo que eso hace cómplice a los conductores y al público. Sin duda alguna tuvimos momentos de mucha sorpresa y de mucha risa. Recuerdo a Álvaro Enrique en su última novela señala que estaban jugando los personajes tenis con una pelota que tenía los cabellos de Ana Bolena. Y yo le dije, oye, pero yo lo investigué y dice que sí, que efectivamente. Y se pitorreó de mí a cuadro. Me dijo, ¿dónde lo viste? Pues en Wikipedia, porque era como de rápido. Y me dice, yo personalmente cambié ese dato en Wikipedia para que todo machara con mi libro, ¿ves? Entonces, claro que nos dan unas revolcadas de repente muy divertidas, pero insisto, si te bajas de ese pedestal de, vamos a hablar entre escritores, creo que te deja sorprender y resulta algo finalmente muy ameno. Por ejemplo, que Silvia Molina era disléxica, ella tenía problemas con el lenguaje, no se imaginaba que esa iba a ser su dedicación. O Ana Mari Gomis, que gracias a que su padre le dijo, no puedes leer este libro, que era Lolita de Nabokov, se volvió no solo lectora, sino escritora, ¿no? Ese tipo de revelaciones que tienen que ver con los encuentros, los espacios, los viajes. Sí hay mucho jugo, las anécdotas son importantísimas para poder seguir el curso, más que nos den una explicación de la literatura, ¿no? Sino las personas que son. ¿Y otra pregunta? Sí, buenos días. Fidel Orantes, del periódico Reforma. ¿Cómo lidiar también, y hablan un poco, ¿no?, de repente toparse con un autor con cierta actitud solemne, precisamente con el ego, ¿no?, del escritor? Porque finalmente, pues, todo el mundo poseemos este ego, y finalmente si está siendo entrevistado, ustedes cómo jugar en eso para que no se convierta en una, de cierta manera, alabanza, ¿no?, y que él se crezca aún más. Bueno, lo que es fantástico, Felipe, que son las experiencias que tuvimos en estas grabaciones, es descubrir que los escritores, mira, voy a hacer una cita de Carlos Monsiváis con respecto a García Márquez. Decía, la gente que trata actualmente a García Márquez no se da cuenta que los que han cambiado con respecto a García Márquez son ellos, no el Gabo. Entonces, con esa visión te das cuenta que tal escritor, que tampoco puedo decir nombres, tal escritor no le alcanza el dinero para la colegiatura del hijo, que tal escritora está en una crisis nerviosa pavorosa desde hace mucho tiempo y no ha escrito nada, que otro fulanito está deprimido, que otro está muy enojado porque el editor no le ha pagado las regalías del libro. Entonces te das cuenta que se bajan, ¿ves? No, el pedestal, me imagino, supongo, a los escritores se los ponemos nosotros los lectores. Ya cuando platicas de ellos es, bueno, pues todos los líos que habrá tenido esta pobre mujer en Pekín para tomar su avión, y de eso platicamos, ¿ves? Entonces creo que me repito, los pedestales los ponemos nosotros, no ellos. Ellos tienen ganas de... Mónica tiene una gran habilidad, una gran cualidad, y también el otro día se lo reconocía. Tiene una manera de acercarse a los escritores muy diáfana, ¿ves? Muy llana, muy de
oye, ¿qué tal el desayuno? Yo veo a algún escritor en alguna feria de libro y casi voy a rastras así. Maestro, ¿me permite ofrecerle? No. Y Mónica es, ¿qué tal el joven naranja? ¿No estaba amargo, oye? Y así empieza una relación, así lo hace en las entrevistas, así lo aprendí y creo que eso es lo que hace valioso esto. ¿Sabes qué? Yo creo que la clave es que uno haga las preguntas que uno quiere hacer, que de veras quiere saber, no, o sea, que tengas una auténtica curiosidad. Y esa auténtica curiosidad que creo que la tenemos por ser lectores y escritores, y ser escritores, una enorme curiosidad por la vida de los demás. No solo los escritores, quien sea. Somos unos chismosos, unos espías. Entonces creo que eso nos coloca en un ánimo de, a ver, ¿qué tanto puedo saber, no? Y yo siento que nadie va con una coraza, sino van con el ánimo de saber que es importante conversar sus libros y su quehacer. Nosotros que nos encargamos de revisar todos los episodios de repente, ¿no? Esta tensión o esta idolatría o esta ausencia de repente posible tal vez del autor, no se siente. Se siente todo muy cercano y se siente todo revelador, que eso es también muy importante para un posible admirador o un potencial lector de alguno de los autores. Creo que por eso yo decía que se logra muy bien el objetivo de la serie, porque sí se logra uno interesar, no solamente por la obra, sino también por el autor. Y uno logra entender muchas cosas y entonces dices, bueno, claro, quiero correr ese libro y quiero ver de repente qué similitudes hay entre la Ciudad de México y de repente alguna ciudad china, ¿no? De repente a través de la poesía. Digo, esa es una cuestión maravillosa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver. La selección de los autores para esta temporada se hizo con base a cercanía, relación, a tal vez admiración. ¿Cómo fue esta decisión de estos 13 autores? Pues un poco de todo, ¿verdad? Un poco de todo y lo único que sí podemos señalar es cuidando el género, porque de repente haces la lista y por razones demográficas o culturales o yo no sé, sí hay más escritores hombres que mujeres, pero sí eso es algo que nos pidieron cuidar y en lo cual estuvimos completamente de acuerdo. De los 13 entrevistados, 7 son hombres, 6 son mujeres. Y obviamente las mujeres que están es porque son grandes escritoras, no porque teníamos que cumplir cuota de género. Ese fue el criterio, pero pues sí, a quien conoces, eres amigo de fulano, échale un fonazo, oye, fulanito acabo de ganar tal premio, lo vi, me lo encontré el otro día en Monterrey y le dije, así. Libros que nos han entusiasmado también, autores que podían, por otro lado, ¿no? Porque, por ejemplo, queríamos entrevistar a Julián Herbert, ¿no? Que tiene esta novela fantástica que el año pasado, antepasado, ganó el Poniatowska Canción de Tumba, pero bueno, vive en Saltillo. En la serie pasada tuvimos la fortuna de que Elmer Mendoza vino vive en Culiacán, estaba aquí. O sea, también tiene que ver con coordenadas, ¿no? Las coordenadas de las posibilidades de los demás, ¿no? Desde luego nuestra lista siempre es más larga de la que al final se aterriza por estas razones, ¿no? Pero yo te decía, por ejemplo, Vicente Leñero era uno de los que queríamos entrevistar, ¿no? Bueno, pues les recordamos, el estreno es el próximo sábado 28 a las 9:30 horas, 21:30 horas y como ya les dijimos, unos días después ya estará subido a YouTube y a Internet para que ustedes lo puedan consultar. Pues les agradecemos muchísimo su presencia aquí a todos y bueno, si tienen alguna pregunta más, lo pueden abordar después. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables, gracias a todos.